Hi everybody, welcome back to my channel. Today this video is about phrasal verbs. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a abordar el tema de phrasal verbs, que es uno de los más solicitados por parte de ustedes y hoy lo vamos a abordar. Primeramente agradezco a todos mis suscriptores por todo el apoyo que le han dado a mi canal, a mis videos, y en agradecimiento a todo ese apoyo estoy haciendo los tutoriales que me están pidiendo. Y bien, iniciemos con este tema de los phrasal verbs. ¿Qué es un phrasal verb en inglés? Bueno, un phrasal verb en inglés se va a componer de dos partículas o hasta tres. En este caso, la primera partícula siempre va a ser un verbo y la siguiente o tercera partícula va a ser una de estas preposiciones. Es decir, los phrasal verbs se componen de la combinación de estas preposiciones o estas palabras con un verbo. ¿Ok? Ejemplo, away, around, back, down, in, over, on, out, off, up, through. La combinación de estas preposiciones junto con un verbo va a darle a ese verbo diferentes significados, ¿sí? A veces la combinación de un verbo con solamente una preposición le da 1, 2, 3, hasta 4 significados distintos, y todos estos los tienes que saber de acuerdo al contexto en que se esté utilizando ese phrasal verb. Por ejemplo, el verbo turn, que significa voltear. Sí, solito el verbo significa voltear. Cuando le agregamos una preposición, vamos a poner estos ejemplos: turn up, turn down, turn on, turn off, ya no significa darse vuelta o voltear, sino que adquiere otros significados que en contexto quedarían de la siguiente manera: turn up the volume please, turn down the volume please, turn on the TV please, turn off the TV please. Los significados que tienen en este contexto es: en el primero es sube el volumen, baja el volumen, prende la televisión, apaga la televisión. Es decir, solito significa voltear, turned, pero ya con esta preposición significa subir, con esta significa bajar, con esta significa prender, encender un aparato, con este significa apagar. Y en este tutorial vamos a aprender cuáles son los trucos para que tú puedas desentrañar esos significados de los phrasal verbs y los puedas aprender de una manera muy, pero muy sencilla en inglés. Primeramente, una de las cosas que tienes que saber de los phrasal verbs es que unos son transitivos y otros son intransitivos. Los transitivos normalmente se utilizan con nombres y pronombres, y gramaticalmente debes de saber estos ejemplos. Normalmente un phrasal verb, ya te dije, se compone de un verbo y una preposición. Okay, cuando los utilizamos con nombres, como en este caso televisión, aquí que dice turn off the television, apaga la televisión, el nombre en este caso lo podemos poner al final del phrasal verb, y también muchas veces lo podemos encontrar en medio del phrasal verb. Por ejemplo, turn the television off. Ambos significan lo mismo. La única variación es que aquí el nombre está al final del phrasal verb y acá el nombre está en medio del phrasal verb. Eso es posible y se puede realizar con la mayoría de los phrasal verbs que son transitivos. ¿Qué sucede cuando utilizamos un pronombre? Bueno, cuando utilizamos un pronombre, por ejemplo it lo estoy utilizando en lugar de televisión, ¿sí? Entonces digo turn it off. El único lugar donde debe ir un pronombre de objeto en este caso va a ser en medio. Nunca lo vamos a poder poner al final del phrasal verb. Eso gramaticalmente es incorrecto. Tiene que ir a fuerza en medio del phrasal verb. Y bien, una vez sabiendo esto, vamos a entrar al tema de los phrasal verbs. En este tutorial vamos a ver los más importantes, los más comunes en la lengua inglesa, y te voy a mostrar un truco para que puedas aprenderlos o transparentar el significado de cada uno de ellos. ¿De qué manera? Bueno, aprendiéndonos a utilizar correctamente cada una de estas preposiciones. ¿Cuáles son los significados que nos dan estas preposiciones junto con los verbos? Y vamos a empezar con la primera, que es back. ¿Qué significa esta preposición back? Bueno, normalmente nos va a dar el sentido de regresar, de volver. ¿Y cuáles son los phrasal verbs más comunes que se hacen o que se forman con esta preposición? Son los siguientes: be back, give back, put back, smile back, write back, call, phone, ring back, pay back, come back, get back, go back, take something back. Para que comprendas mejor el significado de estos phrasal verbs, tienes que tener en mente este sentido que tiene la preposición back. ¿Ok? Por lo tanto, si aquí tenemos get back, get es conseguir, pero back sabemos que nos da el sentido de regresar. Entonces,
de regresar o de volver. En este caso, get back o go back significan regresar, lo mismo que come back. Pay back, pay es pagar, back es devolver, o sea, pagar de vuelta, ¿sí? Literalmente dice pagar de vuelta, ¿sí? Pagar cuando tenemos una deuda. Call, phone o ring back van a tener el sentido de devolver una llamada. Cualquiera de los tres significan eso, devolver una llamada. ¿Sí? Call me back, devuélveme la llamada. I'll call you back, te llamaré, te devolveré la llamada. Write back, lo mismo. Y si te das cuenta, los demás tienen un sentido igualmente similar. Las traducciones serían estas. Ejemplos que podríamos, para ponerlos en contexto, serían los siguientes. I am back. That could give her back her confidence. Put the book back on the shelf. I waved to her and she smiled back. Write me back as soon as you can. I'll call you back in 10 minutes. If you borrow money, you had to pay it back. We decided to come back to England. It started to rain, so we decided to go back. If you don't like the tie, you can take it back. Las traducciones serían las siguientes y si quieres analizarlas le puedes dar pause a este video para que puedas comparar lo que te estoy diciendo. Para no alargar mucho este video yo voy a ir con esta dinámica y voy a ir pasando las siguientes diapositivas. La siguiente preposición es out. ¿Cuál es el sentido de esta preposición o cuáles son los significados que nos puede dar en combinación con un verbo? Los siguientes. Nos puede dar el sentido de fuera, el sentido de salir, el sentido de finalmente. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, los ejemplos que tenemos más comunes son estos. Eat out, ask out, leave out, cut out, lock out, walk out, drop out, turn out, blow out, work out. Las traducciones son estas. Y si nos ponemos a analizarlas, la combinación del verbo y de la preposición nos van a dar no un significado literal, pero sí la idea de qué es lo que significa. Okay, por decir uno, eat out, ¿qué significa? Eat significa comer, out significa fuera o salir, entonces aquí significa comer fuera. Leave out, leave significa dejar, abandonar, okay, dejar afuera literalmente dice, nosotros lo traducimos como omitir. Igual cut out, cut es cortar, entonces con out significa suprimir. Si puedes analizar cada uno de ellos va a tener este significado. La combinación de estos verbos con esta preposición va a tener algo muy relacionado a este sentido que te estoy escribiendo aquí. Esto es como una estrategia que te va a ayudar a aprenderlos. Y te repito, la combinación de un verbo con una preposición normalmente te puede dar 1, 2, hasta 3 o 4 significados distintos. Todo va a depender del contexto. El contexto que tengo para estos ejemplos es el siguiente. Primero, want. I don't want to cook. We'll eat out. I'd like to ask Jenny out. Do exercise 20, but leave out number 12. He cut out a very important part in his biography. They had no kiss, so they were locked out. He just stood up and walked out. Paul went to college, but he dropped out after 1 year. Nobody believed Paul, but he turned out to be right. Blow out the candle, please. I work out 3 times a week. Igualmente las traducciones son las siguientes. Continuamos con esta misma preposición, pero con otros phrasal verbs que son muy comunes con esta preposición. Y son los siguientes. Carry out, hand out, give out, point out, run out of, sort out, try out, find out, go out, put out. Las traducciones son estas. ¿Cuáles serían los ejemplos para contextualizarlos? Las siguientes. 11. Soldiers just carry out orders. 12. Hand out this information. 13. Give out these candies. 14. It's important to point out this is a crime. 15. I ran out of money. 16. We need to sort out all these problems. 17. He's trying out this new computer system. 18. The police never found out who committed the murder. 19. Rachel and Javier have been going out for 2 years. 20. Put out your cigarette, please. Las traducciones son estas. Y como puedes ver, igual sigue habiendo una relación entre el verbo y la preposición. Por ejemplo, a ver el 18.
find out. Find significa encontrar, ¿ok? Si la combina encontrar podría ser finalmente o encontrar fuera. Entre la combinación de estas surge lo que es descubrir, ¿ok? Y ahí vas a ir viendo la relación que existe entre la preposición y el verbo para que al menos tengas una idea de qué significa o puedas transparentar y tratar de adivinar el significado. Siguiente preposición es la preposición in. ¿Cuál es el sentido que nos da esta preposición unida a un verbo? Son las siguientes. Nos da el sentido de entrar, de meter algo, ¿sí? O dentro, ¿sí? Adentro. Los ejemplos de phrasal verbs más comunes son los siguientes. Get in, check in, join in, plug in, fill in, move in, get in, take in, come in, ask in, break in. ¿Cuáles son las traducciones? Las traducciones son las siguientes, ¿ok? Si te das cuenta, tiene una relación muy, pero muy apegada a esto que te estoy diciendo, a estos tres sentidos que nos va a dar esta preposición. Get solito significa conseguir. Get in, entonces es conseguir entrar, ¿ok? En otras palabras, solamente decimos entrar. El check-in que hacemos normalmente cuando llegamos a un hotel es como registrarse, así es como lo traducimos al español, registrarse. Utilizamos el check-in, literalmente dice checar adentro, ¿ok? Que no es otra cosa más que registrarse. A ver, break in, por ejemplo, el 11. Break literalmente significa romper, ¿ok? ¿Romper para qué? Para entrar. Entonces a eso, a la combinación de esto se le llama irrumpir. Ejemplos para esto serían los siguientes. Please get in. 2. I have to check in at 2 p.m. in the hotel. 3. They were playing cards, so I joined in. 4. Plug in the TV, please. 5. You need to fill in this form. 7. Excuse me, may I get in? 8. I was taken in by those sellers. 9. Come in. 10. I asked her in, but she was in a hurry. Las traducciones son las siguientes. Siguiente preposición, la preposición on. ¿Qué sentidos o significados nos va a dar la preposición on? Nos va a dar el sentido de continuidad, de seguir en contacto, o de estar en contacto o de tener continuidad. Ejemplos: go on, put on, turn on, try on, keep on, get on with, drive on, walk on, play on, pass on. Phrasal verb, go on, por separado, go significa ir, on significa continuar. Entonces, esto lo traducimos como continuar, aunque también puede significar suceder. Recuerden que los phrasal verbs pueden tener 2, 3, hasta 4 significados distintos. Todo va a depender del contexto. Put on de igual manera significa ponerse algo o ganar peso. Literalmente es poner en contacto, literalmente, y es algo así similar. Cuando tú te pones un pantalón, te pones una blusa, lo que sea, es algo que pones en contacto con tu piel. Los ejemplos para esta preposición serían los siguientes. 1. What's going on? 2. I was cold, so I put on my sweater. 3. Turn on the radio, please. 4. I tried that jacket out. It didn't fit me very well. 5. He keeps on learning languages. 6. Daniel gets on very well with Kevin. Las traducciones son las siguientes. Continuamos con la siguiente preposición y esta es off. Off va a ser todo lo contrario a on, es como un antónimo. Si off decía estar en contacto, esta nos va a quitar ese contacto o nos va a indicar un cambio de estado. Ejemplos: pay off, see off, put off, keep off, go off, get off, cut off, break off, take off, show off. ¿Ok? Ejemplo, pay off. En este caso, pay significa pagar, off, pagar para no tener contacto con una deuda, por ejemplo, literalmente. Por eso se dice liquidar. ¿Ok? See off. ¿Ok? Sí significa ver. Ver para no tener contacto con alguien, despedirse de alguien. Y así los demás. Get off, por ejemplo, igual es, en este caso, bajarse de un autobús, de un coche. Get off, o sea, nos está diciendo que no estemos en contacto con ese coche, con ese tren, con ese autobús. Okay, break off, por ejemplo, romper, aquí romper para no estar en contacto, un cambio de estado, que en este caso es terminar relaciones. Take off, quitarse la ropa, okay, quitarla de contacto. El contexto lingüístico para estos ejemplos sería el siguiente. I need to pay off my debts.
2. I'll come and see you off at the airport tomorrow. 3. Keep off fit for a couple of days. 4. The principal had to put off the meeting. 5. This is about to go off. 6. Get off the car. 7. Measures to get off terrorist founds. 8. We broke off all relations with family and friends. 9. I'll take off my sweater. It's warmer in here. 10. He's always showing off what he doesn't have. Las traducciones son las que siguen. Necesito liquidar mis deudas. Vendré a despedirme de ti en el aeropuerto mañana. Continuemos con la siguiente preposición y esta es up. Up nos va a dar un sentido de énfasis, también nos puede dar un sentido de terminar algo, ¿sí? O nos puede dar un sentido de dirección, de abajo hacia arriba, ¿ok? De abajo hacia arriba, eso es lo que nos indica up. Los ejemplos de los phrasal verbs más comunes con esta preposición son los que siguen: go up, come up with, catch up, keep up with, show up, turn up, open up, set up, end up, eat up. Las traducciones, estas que siguen: subir, ocurrir, recuperarse, nivelarse. Los ejemplos para estos phrasal verbs son los que siguen: 1. The prices are going up every year. 2. Kevin always comes up with excellent ideas. 3. I was off school for a week. I need to catch up. 4. She walks so fast, I can never keep up with her. 5. He showed up late for the meeting. 6. This job turned up just when I needed it. 7. We open up at 8 daily. 8. The company was set up by the government. 9. After all my jobs, I ended up working as a teacher. 10. Eat up your vegetables, children. De igual manera, si analizamos los ejemplos que tengo aquí, se darán cuenta que el verbo junto con la preposición van a tener un sentido muy relacionado a esto que estoy poniendo aquí. El up en algunas ocasiones significa énfasis. Por ejemplo, en la número 10 dice eat up your vegetables, children. Si le quitamos el up, pues casi dice lo mismo. La diferencia de este enunciado con el up y sin el up es que con el up estamos dando el énfasis para que se terminen sus verduras los niños. Si se lo quitamos, pues simplemente le estamos dando la orden que se los coman, aunque no se los terminen. Más phrasal verbs con esta preposición son los siguientes: give up, make up, cheer up, break up, put up with, hold up, use up, grow up, clean, clear o tied up, look up. Las traducciones son las siguientes: give up, rendirse o renunciar a algo; make up, componer algo; cheer up, alegrarse. Todos estos phrasal verbs que estamos viendo ahorita en este tutorial son de los más comunes en inglés y que necesitas aprendértelos para que puedas subir a otro nivel en tu comprensión y manejo de esta lengua extranjera. El ejemplo número 10. Don't give up, keep trying. 11. Air is made up of nitrogen and oxygen. 12. Cheer up, it's not that bad. 13. She has just broken up with her boyfriend. 14. I don't know why she puts up with him. 15. Don't wait for me, I don't want to hold you up. 16. Don't use up all the milk, we need some for breakfast. 17. She wants to be a doctor when she grows up. 18 and 19. Clean up your room, it's a mess. Para este puedes decir igual clean up your room o clear up your room, tied up, Es decir, limpiar de abajo hacia arriba, o sea, acomodar las cosas de tu cuarto. 20. If you don't know the meaning, look it up in a dictionary. Traducciones de estos ejemplos, los que siguen. Igualmente, sigo la misma dinámica. Recuerda, si quieres analizar los ejemplos con mayor detenimiento, le das pausa al video y lo puedes hacer. Siguiente preposición es down. La preposición down nos va a dar el sentido de hacia abajo, es decir, va a ser todo lo contrario al anterior. Lo contrario a up va a ser down. Nos va a dar el sentido de bajar o hacia abajo. Ejemplos con esta preposición: burn down, break down, cut down on, close down, let down, write down, calm down, slow down, turn down, put down. Los ejemplos son los siguientes. El primer ejemplo, burn down.
Burn significa quemar. Down, hacia abajo. Entonces es algo que se quema hacia abajo, es algo que se hace cenizas. ¿Ok? Igual otro. Write down. ¿Ok? Write, escribir hacia abajo. Entonces es algo como anotar. Number 1. The house burned down. 2. My car broke down. I had to phone for help. 3. I am trying to cut down caffeine. 4. This shop closed down 2 years ago. 5. I will never let you down. 6. Write down the information before you forget it. 7. Calm down. There is no point in getting angry. 8. You are driving too fast. Slow down. 9. Kevin decided to turn down the offer. 10. Put the gun down. It's dangerous. Traducciones. Las siguientes. La siguiente preposición es la preposición away y nos va a dar un sentido de alejarse, ¿sí? De lejos, de distancia. Ok, los phrasal verbs más comunes con esta preposición son los siguientes: get away with, give away, put away, move away, pass away, go away, drive away, run away, keep away. Las traducciones siguientes. Ok, igualmente, fíjate en la relación que existe entre la preposición con el verbo. Si los analizamos, get, que significa solito conseguir, alejarse. Entonces lo ponemos como escaparse o alejarse. ¿Ok? Acá run away, el run solito significa correr. Lejos, entonces es algo como huir. Drive away, ahuyentar. Go away, marcharse. ¿Ok? Tienen sentido con lo que te he estado diciendo en este tutorial. Los ejemplos son los siguientes. 1. I just need to get away for a few days. 2. I didn't have to pay a fine. I got away with it. 3. I gave away my computer. 4. Put away your toys. 5. They moved away last week. 6. Her grandfather passed away at the age of 80. 7. I have decided to go away forever. 8. High prices will only drive customers away. 9. You can't keep running away from the problem. 10. I told him to keep away. Las traducciones son las siguientes: necesito alejarme por unos días. No tuve que pagar la multa, me libré de ella. Regalé mi computadora. Siguiente preposición es over. Over nos da el sentido de otra vez, o desde el inicio, o que algo está terminado. Estos sentidos nos van a dar en combinación con los verbos. Ejemplo, start over, ¿ok? ¿Qué significa start over? Start significa empezar. Over, entonces nos va a decir start over, empezar otra vez, ¿ok? Comenzar de nuevo. Do over, volver a hacer. Turn over, voltear. Look over, revisar, y así las que siguen. Ejemplos. 1. It's not correct. You have to start over. 2. We'll do it over, but we need more time. 3. Turn over your exam papers now. 4. They need to look over this. 5. It's not easy to get over a situation like that. 6. Time is over. Siguiente preposición, around. Around nos va a dar el sentido de alrededor, o nos va a dar el sentido de actuar de una forma relajada, ¿sí? Sin un propósito particular o sin concentración en algo específico. Ejemplos: look around, mess around, wait around, show around. Los ejemplos son los siguientes. Cuando vamos a una tienda y estás viendo zapatos o lo que sea, pero no específicamente un par de zapatos, o sea, solamente andas viendo cuál de los pares que ves te gusta, y te preguntan, ¿may I help you? Tú dices, I'm just looking around. Okay, es decir, solo estoy viendo, solo estoy mirando alrededor. Okay. Número 2, my brothers likes messing around with computers. Okay, a mis hermanos les gusta perder el tiempo con las computadoras. Es decir, se ponen a navegar, pero sin un propósito en particular. Okay, solamente a buscar algo a ver si encuentran algo que les guste. 3, we spend the whole day waiting around for something exciting to happen. Okay. 4, a classmate showed me around the school. Okay, estas serían las traducciones. Siguiente preposición es through. La preposición through nos va a dar la idea de ir de un lado hasta otro, de principio hasta fin, es decir, de atravesar algo. Ejemplos: live through, look through, go through, get through, see through. ¿Okay? Estas serían las traducciones. Y los ejemplos serían estos: these people have lived through 2 world wars.
2. I looked through these files. 3. We can't really imagine what they're going through. 4. I couldn't get through. The line was engaged. 5. We can all see through your game, Adrian. Traducciones, las que siguen. Ya para hacer un resumen de todo lo que hemos estado trabajando en este tutorial, vamos a hacerlo con un solo verbo. Dije que un phrasal verb se va a formar a partir de la combinación de un verbo con alguna de estas preposiciones, con una o a veces hasta dos. Ok, ejemplo, el verbo conseguir, que en inglés significa get. Ok, vamos a ver, si utilizamos get con todas estas preposiciones, va a cambiar el significado, ¿sí? Ya no va a significar conseguir. Ejemplo, ok, get in, get out, get off, get back, get down, get up, get through, get away, get on with, get over, get around. Las traducciones son las que siguen. Si get significa conseguir e in significa entrar, entonces diría aquí como conseguir entrar, ¿sí? Lo dejamos como entrar, ok, con esta traducción. Get significa conseguir, out es conseguir salir. Out dijimos que nos da hacia afuera, nos da el sentido de hacia afuera o de salir. Entonces lo dejamos como salir. Get off, off nos dice que no estar en contacto, es decir, conseguir no estar en contacto, en este caso bajarse. Cuando decimos get off the car, get off the bus, get off the train, ¿ok? Siguiente, get back. Back nos da el sentido de regresar, ¿ok? Get down nos da el sentido de conseguir poner abajo, en este caso bajar. Get up nos da el sentido de hacia arriba, en este caso levantarse, ¿ok? Get through nos da el sentido de comunicarnos con alguien por teléfono, si pudimos comunicarnos, ¿ok? Get away, escaparse, conseguir alejarse, en otras palabras, escaparse. Get on with, llevarse bien con alguien. Get over, recuperarse de algo. Get around, andar por ahí. Y bien, es de esta manera como puedes dominar la mayoría de los phrasal verbs. Te recuerdo, es uno de los temas más complicados en la lengua inglesa, pero si los tratas de aprender en contexto, yo te recomiendo que los aprendas en contexto. Y si sabes más o menos, como te acabo de decir, cuál es el sentido que nos da cada una de estas preposiciones, va a ser mucho más fácil que transparentes ese significado. Recuerda, hay muchos phrasal verbs que pueden tener 1, 2, 3 y hasta 4 significados. Sería imposible en un solo tutorial mostrarte todos estos significados, pero poco a poco los vas a ir entendiendo con la ayuda de este tutorial. Como siempre, lo único que te pido, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, dale like, comparte con tus amigos y ayúdame a que estos videos lleguen a más personas. Muchas gracias por todo, nos vemos hasta el siguiente video.